Buenas Hola, tardes, maestra. ¿mande? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tú nos indicas, Ale, quién está. A ver, permítanme. Ya, maestra. Sí, permítanme. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom de INDECAC, también a los que ya se están sumando a través de las redes sociales de INDECAC. Y bueno, pues estamos aquí como cada jueves con mi querida doctora Marisol Martínez, quien es especialista precisamente en derecho de daños, y estamos en estas charlas de jueves de derecho de daños de manera previa al inicio ya de nuestra gran maestría en Derecho de Daños que va a arrancar el próximo sábado 11 de mayo. Mi querida Sol, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre. Muy bien, Cris. Muy bien, muy contenta porque ya estamos muy próximos a iniciar la maestría y sobre todo que la charla del día de hoy va a ser precisamente para eso, para hablar de la maestría, para hacerles la oferta educativa para quienes ya están inscritos, algunas dudas que tengan y para los que todavía tengan alguna duda de si se inscriben o no, se animen porque va a ser una maestría de lujo. Así es. Así es, y de verdad se los decimos, se ha preparado mi querida Sol, que tiene más de 20 años de experiencia trabajando de manera exclusiva en esta materia, como la es la de derecho de daños y la responsabilidad civil. Se ha encargado de desarrollar un temario muy extenso, muy interesante, pero sobre todo muy aplicable, mi querida Sol, para todo el abogado postulante. Y aquí va a ser importante decirles que esta maestría en Derecho de Daños y que trae implícita la cuestión de la responsabilidad civil va dirigida a todo el foro jurídico. Y cuando me refiero, Sol, aquí tú me vas corrigiendo o resaltas algunos puntos, cuando me refiero a que es para todo el foro jurídico, porque no solamente va enfocada a la cuestión del derecho civil o del derecho laboral, el administrativo, el penal. La perspectiva precisamente de esta maestría es de manera integral. Entonces, ahí me gustaría un poquito, porque muchos nos dicen, bueno, pero es que derecho de daños y responsabilidad civil, nos vamos por ese último conceptito, ¿no? De la cuestión civil. Y cuando en realidad esta maestría en derecho de daños va enfocada al sistema jurídico aplicable que tenemos, pero además, como el fondo es de aplicación general, ahorita Marisol les va a comentar por qué sí un abogado de cualquier área del derecho puede estudiar esta maestría en Derecho de Daños. Sí, qué importante pregunta, Cris. Mira, voy a partir precisamente del prólogo que me hizo favor de realizar el doctor Jorge Pantoja. Me gustó mucho en el libro que próximamente vamos a presentar y que además va a ser parte de su material de apoyo para la maestría. Es que él dice, el derecho de daños, bueno, no existe una norma que sea ajena al daño, llámese en materia familiar, civil, laboral, y ciertamente, porque si hablamos de un despido injustificado, hay daño. Si hablamos de un riesgo de trabajo, hay daño. Si hablamos de un incumplimiento de contrato en una cuestión comercial o mercantil, hay daño. Si hablamos de violencia intrafamiliar, hay daño. Si hay una cuestión de
cláusulas abusivas en una cuestión de convenio o transacción, hay daño, materia penal, desde luego, derivada de delito, hay daño. Entonces, lo que yo les quiero expresar es que el tema no es el daño en sí mismo, sino la forma en cómo se va a cuantificar el mismo. Y esa forma de cuantificar es parte de la teoría de las obligaciones que tiene que ver con la responsabilidad civil. Entonces, dense cuenta cómo va ligada esta materia o esta disciplina del derecho de daños desde su génesis, que la tenemos en la responsabilidad civil, y aunque no les guste a muchos abogados, para saber derecho de daños hay que saber teoría de las obligaciones, porque la forma de la cuantificación de los daños obedece precisamente a esa forma de determinar si es lucro cesante, si es daño emergente, si es daño moral, si es ahora lo que son los daños punitivos, y que tiene una esencia eminentemente civil. Pero el hecho de que tenga una esencia eminentemente civil no quiere decir que los va a desligar del área en la que se está desarrollando. Es decir, si ustedes van a buscar una reparación del daño derivada de delito que tiene su fuente en la instancia penal, lo único que tienen que hacer para los efectos de la reparación del daño es conocer cómo se cuantifican esos daños y cuál es la manera adecuada para que ustedes se lo hagan ver al juez penal. Lo mismo pasa en materia laboral, ¿no? En un tema de despido injustificado, cuáles son los daños que se les está ocasionando a este trabajador, que, que pueden superar a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo no nos marca un daño moral, nos habla sobre una indemnización por despido injustificado establecido en la ley laboral, pero eso no quiere decir que restringe el derecho del trabajador, porque muy probablemente puede existir un daño moral derivado de un despido injustificado que no está contemplado en la ley laboral, pero sí en una ley de naturaleza civil que habla sobre la reparación del daño. Y acuérdense que la reparación del daño debe ser integral, de acuerdo a los últimos estándares internacionales y que ya la Corte ha determinado que son vinculantes para nuestros jueces. La reparación integral abarca no solamente los daños materiales, como estábamos acostumbrados a ver, que es el daño emergente y lucro cesante, o los 3 meses de salario por despido injustificado, sino también aspectos extrapatrimoniales que son parte de esa reparación integral del daño y que deben ser computados, analizados y cuantificados por el juzgador, llámese la instancia que sea, administrativa, penal, laboral, familiar, civil, etcétera. Así es, mi querida Mari. Y fíjate que hay un punto importante que acabas tú de mencionar. Con independencia de que estemos hablando de la cuantificación de la reparación integral del daño en el taller que diste ahí de manera presencial, precisamente por eso se habla de la integralidad de la reparación. No solamente no solamente se persigue el quantum económico. Ajá, hablabas tú de todo lo que se puede conseguir buscando esa reparación integral del daño, porque a veces solamente se tiene la idea, a lo mejor, de que, bueno, que le den la suma tal en materia penal y punto, pero aquí la idea es aprender, conocer todas estas herramientas, mi querida Sol, para realmente buscar todos los conceptos que son parte de la reparación integral, no solamente quedarnos con la parte económica, ¿no? Sí, es que esta disciplina evoluciona desde un tema de compensación, que es por excelencia la indemnización económica, la que se persigue en muchas ocasiones. Sin embargo, ha ido evolucionando, se ha ido construyendo paso a paso y se han estado estableciendo medidas de reparación. Y dentro de esas medidas de reparación existen otras más, no de menor valía, sino que convergen y consolidan una reparación integral. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, puede ser la rehabilitación, pensando en una cuestión de lesiones o una cuestión de atención psíquica, una rehabilitación emocional. Pueden haber algunas medidas de satisfacción,
se da mucho en los delitos de desaparición forzada, el conocimiento de la verdad, la situación de que no tanto quiero una indemnización económica, sino quiero saber en dónde está la persona que se encuentra desaparecida, o qué pasó en el hecho, ¿no? En el caso de negligencia médica, el conocimiento de realmente cuál fue mi afectación y por qué se debió, si fue una condición mía como paciente o fue realmente una mala praxis médica. Hay medidas también de restitución, por ejemplo, en el caso de las personas que están en estado carcelario, que se le debe de restituir de una u otra manera sus derechos. Hablabas tú en alguna ocasión del derecho al olvido, ¿verdad? En las cuestiones que también son muy importantes y son medidas de satisfacción que no van de no restringen el derecho a la indemnización, pero complementan una reparación integral. Entonces, estas medidas de reparación vienen a ser cada vez más prolíferas en los casos de daños. Y ya no nos quedamos tan cortos en pedir solamente una indemnización por lucro cesante, por daño emergente, incluso por el daño moral, sino que vamos más allá, incluso a pensar en la creación de fideicomisos en caso de las personas que tienen una afectación de por vida y necesitan una atención. A lo mejor la compensación económica de momento sí es importante, pero ¿qué va a pasar cuando este dinero se agote? Si hay una incapacidad total de por vida, ¿quién va a sufragar esos gastos? ¿A quién se les va a trasladar esa responsabilidad de pago para los efectos de que una persona quedó de por vida en un estado vegetal, por así decirlo, derivado de un hecho victimizante? Entonces, creo yo, Cris, y voy a ser muy enfática en esto, cuando hablamos de reparación del daño, hay que ser creativos. Creativos en el aspecto de que no nos limitemos a pensar en una indemnización como último fin, porque creo yo que eso es el error en el que hemos estado cayendo muchos abogados que nos dedicamos a la materia o que todavía no tenemos el conocimiento pleno de lo que es toda esta materia de derecho de daños y no somos lo suficientemente creativos. Tendremos que ponernos en los zapatos de la víctima para ver cuáles serán sus necesidades de momento y a futuro, para entonces no quedarnos cortos para los efectos de la cuantificación y sobre todo el establecimiento de los elementos para darle al juez lo suficiente y necesario para que determine el quantum indemnizatorio. Entonces, la maestría, Cris, oferta precisamente esto, esa forma de cambio de paradigma, de establecer cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos a nuestro alcance como abogados para poder hacer valer en pro y en beneficio de las víctimas eh, una representación adecuada y no solo para la cuestión de representación a víctimas, sino también como asesoría para saber los alcances de un juicio de esta naturaleza respecto si estás del otro lado, ¿no? Estás del lado del demandado o estás del lado de la defensa para que puedas asesorar de manera adecuada y sobre todo llegar a puntos medulares e importantes y evitar un daño mayor a quienes tienen esa obligación de responder respecto a un daño y no minimizarlo, ¿no? Dar una asesoría integral, adecuada. Y entonces, es perfecto tu comentario cuando dices que es para todos los ámbitos en donde tú te desempeñes en el área, no solamente en representación de víctimas, sino también en asesoría de empresas. Incluso hay quienes se dedican únicamente a defender médicos. Y bueno, a nosotros los casos médicos son tan complejos que también yo no soy de la idea de que a los médicos se les demande, no me gusta mucho, pero en ocasiones sí hay esa posibilidad porque sí hay una evidente negligencia médica. Pero en casos médicos hay que ser muy especiales para identificar efectivamente si hubo un daño y si es atribuible a una mala praxis para poder hacerlo valer, porque si no corres el riesgo de que obtengas un juicio absolutorio. Y bueno,
Ahí viene también la condena en costas, ¿no? Por hacer juicios que no debías haber realizado. Y fíjate que Entonces, es bien, sí, es bien importante eso que dices y precisamente en la maestría ahorita vamos a ver estas preguntas que nos están poniendo aquí, en que uno de los puntos claves de esta maestría derivado del desarrollo que hiciste tú de todo el programa de estudio, precisamente es que se van a analizar, mi querida Sol, todas las teorías de la responsabilidad civil, como son la culpa, el riesgo creado, el deber de seguridad, el deber de garante y entre otras, pero sobre todo, mi querida Sol, también vas a analizar las jurisprudencias más relevantes en esta materia, ¿no? Porque aquí vamos a ver esta cuestión que dices tú de la reparación. Y por ejemplo, viene el caso que dice el maestro Fernando Cárdenas. ¿Qué diferencia hay, el entender esta parte, qué diferencia hay entre compensación e indemnización? ¿Y cuál sería, no sé si lo hace de manera general o para ti, cuál sería una indemnización perfecta? Nos pregunta. qué buena pregunta. No existe una indemnización perfecta. Y te lo voy a decir con todas sus letras. El tema de la justa indemnización que de tanto se habla en la Corte Interamericana y que retoma nuestra jurisprudencia, creo yo, no existe. Yo en 20, 21 años que llevo litigando, no he encontrado una indemnización perfecta o justa, sobre todo en casos tan difíciles como son pérdida de la vida humana, amputaciones, integridad física. Una indemnización perfecta se da en cuestiones materiales, eso sí, ¿no? Me chocan mi carro, cuestiones materiales que mediante una evaluación en dinero puedes determinar el monto del daño efectivo y ahí lo pagas. Eso es una indemnización perfecta, ¿no? Sin embargo, en el caso de integridad física y daño a la persona, en mi concepto no existe. Hay una situación de que sí se compensa y que se compensan los dolores, los sufrimientos, se compensa esa situación, se compensa la forma en cómo se dio el hecho, se gradúa la pena, la culpa, se gradúa la culpa para determinar el monto indemnizatorio, pero en sí no existe en materia de daño a la persona una indemnización integral y sobre todo justa. Esa es mi observación y lo que yo he visto a lo largo de todos estos años, que se busca la posibilidad de lograrlo, sí, como un fin ideal del derecho de daños, sin embargo, en mi opinión, no se da de manera total y efectiva. Y bueno, si hablamos de la indemnización y compensación, algunos doctrinarios lo manejan como sinónimos. Yo sí encuentro una diferencia. Mira, para mí la indemnización es la cuantificación que se da en dinerario para los efectos de determinar un monto respecto a un daño material o inmaterial. El juez lo va a determinar en base a aspectos, ¿no? Situación económica de la víctima, derechos lesionados, la necesidad, la culpa, la gravedad, etcétera. El monto, el dinero, el numerario que le impone el juez al momento de determinar si hay daño y tu daño está determinado de acuerdo a lo que tú probaste en tanta cantidad. En mi concepto, esa es la indemnización. La compensación, como su nombre lo dice, tiene los efectos de compensar. Tú puedes decir, bueno, son sinónimos. En mi concepto, no. La compensación habla de establecer medidas para la recuperación. Es decir, cómo va a compensar una situación de afectación emocional, tal vez mediante terapias psicológicas, ¿no? Que yo voy a pedir que el juez determine durante tanto tiempo que yo vaya a estar yendo a terapias para que yo compense esa situación de que se me está afectando. Es decir, a lo mejor la compensación no tiene que ver con una cuestión económica meramente, sino con acciones que el juez va a determinar en tu favor para mitigar, para trasladar esas consecuencias del daño y tú puedas ser rehabilitado en todo o en parte. Y la indemnización sí es únicamente en numerario y
y puede ser en efectivo, puede ser mediante partidas, puede ser pagos parciales, etcétera. Entonces, mi concepto, esa es la diferencia entre compensación e indemnización. Y sí, definitivamente una reparación integral tratándose de daño a la persona, para mí es difícil pensar. Gracias, Mari. Fíjate que hay un tema bien interesante y que es motivo a veces de cuestionamiento para la cuestión de la maestría, porque decimos en materia penal, que es y lo menciono mucho porque el Foro Jurídico de INDECAP, pues tenemos mucho porcentaje de abogado postulante en materia penal. Aquí hay una pregunta que es como recurrente, ¿no? Cuando piden información de la maestría en Derecho de Daños. Dice, la maestría abordará aspectos relacionados entre la responsabilidad civil y el derecho de seguros, es decir, la cobertura de seguros y la responsabilidad de las aseguradoras, porque es bien importante identificar, no, Mari, la responsabilidad y hasta dónde precisamente es la responsabilidad de las aseguradoras. Así es. De hecho, tenemos un módulo dedicado específicamente al contrato de seguro, con el objeto de establecer las pautas de garantía en cuanto a la reparación del daño. Una vez que hayamos avanzado dentro de los primeros semestres lo que son los daños, cuál es la naturaleza, cuándo un daño es resarcible o no, ver toda la cuestión técnica de la responsabilidad civil y este nuevo derecho de daños, eh, después se vuelve una forma procesal. La maestría va a tener un aspecto no solo sustantivo, sino también procesal, en el cual vamos a establecer, bueno, ya definimos cuándo es un daño resarcible, vamos a hablar sobre legitimación, tanto pasiva como activa, y en ese momento vamos a abordar quiénes pueden ser responsables pasivo en un juicio de daños, y ahí sale a la luz el tema de las aseguradoras. Cuando existe una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil, bueno, entonces ahí hay esa situación de poder atribuir responsabilidad, ya sea de manera directa o indirecta, a la aseguradora para que se haga cargo de los daños ocasionados. Y ahí es cuando vamos a leer también la letra chica del contrato de seguro. Vamos a establecer qué tanto ha habido en el desarrollo jurisprudencial que últimamente ha sido muy vasto y que le ha pegado mucho a las aseguradoras, en el tema de cuándo sí son responsables, cuándo operan las exclusiones de responsabilidad en las coberturas, qué criterios se aplican para determinar el monto en el tipo de contratos obligatorios, bueno, en fin, una serie de cosas que es meramente procesal y que la idea de la maestría es que también se lleven en ese módulo todo lo relacionado a lo que es el contrato de seguro en el tema de la responsabilidad civil. Sabemos que el contrato de seguro se rige por una ley especial, la vamos a analizar en ese módulo y sobre todo vamos a ver qué implicaciones tiene la póliza cuando opera alguna excluyente de responsabilidad y lo más común, ¿no? Cuando la póliza no está vigente. Si es posible que se haga un reclamo o el rechazo del asegurador en los temas de responsabilidad civil, cuáles son aquellas estrategias o tips que nosotros como abogados expertos les podemos dar para poder solicitar el pago de esa póliza de seguro. Entonces, creo yo que la maestría tiene aspectos muy interesantes en el ámbito sustantivo como procesal que les va a servir como herramienta a los abogados cuando concluyan la maestría en que puedan tener ese conocimiento. Y con respecto a la pregunta del compañero anterior, que si vamos a abordar lo de la jurisprudencia, desde luego que sí. Este tipo de derecho de daños tiene su construcción día a día en la jurisprudencia. Porque si nos vamos a lo que es derecho de daños, no lo vamos a encontrar como tal en ninguna norma o en algún código. Búsquenlo ustedes y no hay. Lo tenemos en la jurisprudencia día a día con cada caso que se lleva ante los tribunales y que se establecen criterios
de suma valía que son obligatorios en muchas ocasiones para los juzgadores y que, bueno, vienen a formar esta parte del derecho de daños y dicen, bueno, jurisprudencia en torno al derecho de daños en base a qué, en base a todo. O sea, desde legitimación, desde prescripción, desde qué se entiende por una reparación integral, si los daños punitivos entran o no dentro de lo que es la reparación integral, si el Estado puede pagar daños punitivos, lo que es el bullying, el mobbing, lo que es la reparación del daño derivado de relaciones familiares. Bueno, el derecho de daños ahorita, ustedes buscan daño moral en el IUS y les van a salir como 700 tesis. Buscan responsabilidad civil también, buscan reparación integral del daño, no se diga. Entonces, sí se van a abordar. Creo que más que la ley va a ser todas esas tesis, esa recopilación de tesis, va a ser como nuestro libro de texto. Y muchas de esas tesis que se van a manejar en la maestría vienen recopiladas en el libro que les van a llegar como material de apoyo, porque en el libro que ya está por publicarse, viene la parte sustantiva, que es la primera parte, es la parte general de lo que es la responsabilidad civil, pero viene una selección jurisprudencial en donde se establecen los criterios más importantes desde la quinta época hasta la onceava, que es esta que estamos viviendo, y si no más recuerdo, hasta marzo de 2024. Entonces van a tener un material bastante actualizado con criterios relevantes e importantes de trascendencia en materia de derecho de daños que les va a servir como una herramienta muy valiosa para poder aprender de manera más eficaz esta materia. Así es, mi querida Sol. Y bueno, si me ayudan a compartir en INDECAC el plan de estudios, es importante para quien nos está siguiendo a través de redes sociales que conozcan este plan de estudio de esta maestría en Derecho de Daños, porque es muy particular. Ustedes ahorita lo van a... ¿Me ayudan con el primer semestre, por favor? Es importante que ustedes conozcan todo el desarrollo académico que van a estar trabajando durante 2 años. Y también queremos hacer un comentario aquí importante. Cuando han preguntado por qué esta maestría de daños, a diferencia de la maestría en Derecho Procesal Penal, por qué solamente va a impartirse ahorita en su primera generación de manera virtual, bueno, les comentamos que este primer grupo que se va a arrancar con maestría es porque va a tener algunos docentes internacionales. De hecho, la conferencia magistral de la maestría en Derecho de Daños va a estar a cargo del doctor Eugenio Llamas Pombo, quien es el director del área civil de la Universidad de Salamanca en España, y vamos a tener docentes de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces van a tener perspectivas de otras latitudes respecto de esta maestría en Derecho de Daños. El plan de estudio se compone de 4 semestres. Esta maestría tiene una duración de 2 años. Vamos a estar trabajando todos los días sábados en un horario de las 9 a las 14 horas, hora Ciudad de México, porque hay alumnos de otros estados. Y es importante, no me quitaron la imagen, Alejandra. Entonces, es importante que ustedes conozcan el plan de estudios. Se los vamos a mencionar. En el primer semestre vamos a arrancar con la reparación integral del daño como derecho humano. Vamos a tener también como derecho humano constitucional y convencional. Vamos a tener teoría general de la responsabilidad civil, mutación de la responsabilidad civil al denominado derecho de daños, el marco normativo del derecho de daños, el daño y los daños extrapatrimoniales. Estos son los temas medulares o evidentemente que van a ser desarrollados por cada uno de los ponentes. Y en el segundo semestre vamos a tener las materias de victimología, la siguiente: víctima y responsable en el derecho de daños, la antijuridicidad, eximientes de responsabilidad, teoría de la causalidad, la investigación y argumentación en el derecho de daños. Una parte bien importante, mi querida Sol, la parte de la argumentación. Eso es por cuanto a los 2 primeros semestres. En el tercer semestre vamos a tener la reparación integral del daño, el marco normativo nacional e internacional. Vamos a contar, ahorita ahí, Mari, me gustaría que me apoyaras ahorita y que les expliques cómo se pretende trabajar este taller de litigación
en materia de reparación integral del daño, las instancias para solicitar la reparación integral, la prueba del daño y la reparación integral y su cuantificación. Esto es el tercer semestre. En el cuarto semestre vamos a tener teoría de la responsabilidad civil en México, fuentes de la responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil de la empresa y productos defectuosos, responsabilidad civil derivada de mecanismos peligrosos y responsabilidad del Estado. Esas son las materias, es el plan académico que compone nuestra gran maestría en Derecho de Daños. Entonces, tú que estructuraste este plan académico, Mari, explíquenos un poquito a los compañeros para que sepan por qué esas materias, por qué esos temas y sobre todo de qué va a tratar ese taller y la idea también que tienes que de ser posible desarrollarse una o dos sesiones presenciales durante cada semestre para los alumnos que puedan participar, hacer talleres aquí en Ciudad de México. Sí, Cris, a ver si me regresan el, el temario del primero y segundo semestre. Por Bueno, favor, ¿nos ayudan? gracias. La idea con esta maestría es que vayamos de lo general a lo particular. Dentro de del primer semestre, partiendo de la idea que la reparación integral del daño es un derecho fundamental, tenemos que saber derechos humanos. Entonces, la idea es que empecemos con lo que es la esencia, el derecho humano como tal, a la reparación integral del daño, cómo se ve en la Constitución y en la Convención americana, para después empezar a desarrollar todo lo que es el marco normativo del derecho de daños y cómo va mutando este tema de responsabilidad civil conocida en lo que son teoría de las obligaciones, a lo que ahora ya podemos ver como una disciplina bien establecida en la jurisprudencia. Y después nos vamos a pasar por los sujetos procesales en un tema de reparación del daño, como es ese binomio entre víctima y responsable para determinar la responsabilidad. Vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad civil, independientemente de que seamos penalistas, nos dedicamos a otra materia, tenemos que saber los elementos de primera mano y los vamos a desarrollar en este temario. Vamos a seguir avanzando con un tercer semestre en donde ya se vuelve la maestría eminentemente procesal. En la cuestión procesal nosotros vamos a hablar de un taller de litigación en donde la idea es que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder llevar un caso a una instancia determinada, si es administrativa, si es penal, si es civil, si es laboral, si es mercantil. Y les vamos a dar precisamente las herramientas para que lo hagan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante técnicas, vamos a hacer simulaciones de audiencia, vamos a hacer formularios que ustedes tengan en su poder para que se den cuenta de cómo se hace el planteamiento de una demanda. Vamos a analizar casos prácticos en este taller de litigación. En este taller de litigación, fíjense que está proyectado que nos dé clase un juez que, que, que nos va a decir cuáles son los defectos más consecuenciales de que el abogado presenta una demanda de daños y realmente no acredita la forma del daño o cómo se hace, cuáles son esos errores que los litigantes están realizando, están cayendo día a día y por lo cual no tienen buenos proyectos o demanda. Entonces creo yo que vamos a tener en el ámbito de la cuestión procesal, un taller de litigación que nos va a abrir mucho los ojos con respecto a la forma en cómo se están presentando este tipo de demandas y sobre todo para evitar esos errores que en muchas ocasiones dan como resultado una absolución, que la víctima se quede sin reparación o bien una reparación que no es integral, sino que está limitada o restringida en muchas ocasiones por culpa del abogado en sus planteamientos. Entonces, en el cuarto semestre pensamos en ser
directos a una materia específica. Si ustedes se dan cuenta, está dividido en responsabilidad civil. Si bien durante toda la maestría estuvimos hablando de responsabilidad civil, aquí vamos a aterrizar con las causas que originan responsabilidad civil, tanto patrimonial como extrapatrimonial, contractual, extracontractual, y vamos a hablar sobre responsabilidad del profesional, responsabilidad de la empresa, productos defectuosos, que es un tema muy vasto, muy importante, que hoy en día México no lo ha desarrollado de ninguna manera como debería de ser atendido. Vamos a hablar sobre mala praxis, no solamente del profesional de la medicina, sino también de los abogados, que ya estamos en la mira también, por una cuestión de representación legal defectuosa. Y bueno, en sí, la idea es que de todo lo general aterricemos en cuestiones particulares. La responsabilidad de la empresa es un tema sasazo también, que hoy en día estamos hablando o viendo con el compliance, pero no se está abordando desde una perspectiva del punto de vista análisis económico del derecho de daños. Es decir, la empresa como tal es responsable de acuerdo a la forma de prevención, si esta prevención fue consecuencia de que no optimizó las medidas de seguridad adecuadas y qué tan grave fue esa previsión y que causó el daño a determinada persona y que lo pudo haber previsto. Entonces, el análisis económico del daño es un tema que se va a ver en la cuestión de daño, responsabilidad de la empresa, que no es abordado en ningún foro. Yo te puedo decir que análisis económico del derecho de daños lo he visto muy limitado. Hay uno que otro autor que lo maneja en México, pero toda la literatura que habla del análisis económico del derecho de daños es extranjera. Entonces, la idea es que las personas que estamos invitando para que sean ponentes, de Argentina, de Chile, Colombia, España, nos hablen un poquito de ese desarrollo que ellos sí tienen en sus países y que nosotros, ¿por qué no?, empezar a picar piedra y empezar a proponerlos en nuestros tribunales. Se trata de que esta maestría les sirva a ustedes para innovar. Como es un derecho de daños que está en construcción, nosotros podemos innovar, nosotros podemos hacer planteamientos que no se hayan realizado con fundamento y sobre todo estableciendo parámetros para que el juez determine a nuestro favor lo que estamos planteando, porque realmente son cosas que son novedosas y cuando se habla de la reparación integral nos abren un abanico importante porque dices, bueno, ¿qué es integral? Pues integral es todo. Y si es integral, yo te puedo pedir A, B, C o D, siempre y cuando encuentres el fundamento para ello. Entonces, en el derecho de daños no todo está dicho, Cris. Yo creo que es una buena oportunidad para volvernos creativos, para aprender y esta maestría yo considero que te va a dar mucha pauta para ese conocimiento. Así es. Y bueno, a mí me gustaría, de los compañeros que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom, vamos a ir cerrando esta charla de derecho de daños. También les comento rápidamente que la próxima semana ya tenemos confirmada, ¿verdad, mi querida Sol? Para Sí. nuestra última plática de derecho de daños previa a la maestría, el arranque de la maestría. Recuerden que la maestría va a iniciar el sábado 11 de mayo. Todavía tenemos becas especiales para ustedes. Van a tener un libro base que ha sido escrito con toda la experiencia, en donde mi querida Marisol comparte todo su trabajo, toda su experiencia. Entonces van a tener, a diferencia de otros planes académicos, en esta maestría ustedes van a tener esa base, ese libro en donde Marisol ha compartido su experiencia de muchísimos años trabajando en esta materia. La siguiente semana ya tienen confirmada, mi querida Sol, la participación de una de las ponentes que va a estar precisamente en esta maestría. Es una magistrada argentina, la doctora Carla Bergottini, va a estar con nosotros en esta última sesión de charlas de derecho de daños previo a la maestría. ¿Y cuál va a ser el tema, Sol, con el que vamos a concluir estas charlas y donde va a estar mi querida Carla?
Mira, va a ser la cuantificación de los daños extrapatrimoniales porque es muy interesante la forma en cómo los argentinos cuantifican las indemnizaciones mediante fórmulas matemáticas. Entonces yo hablando con ella, yo le decía, bueno, nosotros no establecemos fórmulas matemáticas para el quantum indemnizatorio en tema de daños extrapatrimoniales, eh, pero no lo hacemos no porque no lo conozcamos, sino porque ha sido común que se determine en base al criterio del juez, a la sana crítica, que el juez determine el quantum indemnizatorio. Pero eso no niega la posibilidad de que se pueda realizar mediante una situación aritmética, como ellos lo proponen, porque podría ser incluso, yo le decía, podría ser incluso más justo, ¿no? En determinarlo de esa manera. Y yo me pareció interesante, le digo, ¿por qué no nos platicas un poco de ese tema, del quantum indemnizatorio y sobre todo hablar sobre los daños punitivos que hoy en día estamos nosotros, pues desde el 2013 ya no es tan reciente, ¿no? Aquella sentencia de Mayan Palace ya tiene algunos añitos, pero como que todavía no los tenemos consolidados, todavía hay mucha polarización, hay quienes dicen, no, esto no está bien, no se establecieron bien en México, no hay un parámetro determinado para decir a quién sí se les da, a quién no. Entonces, ellos ya tienen un desarrollo doctrinal y sobre todo de aplicación concreta al respecto y nos va a hablar precisamente de cómo se vive eso en Argentina, independientemente de todas las preguntas que le puedan hacer, ¿verdad? En el foro. Va a estar bastante interesante. Así es. Fíjate, hay una pregunta muy interesante de Paul Cano en redes sociales. Dice, ¿cómo va a ser virtual posteriormente a la clase, podremos contar con ellas? Sí. Todas las maestrías que se imparten en INDECAC tenemos este gran plus. ¿Cuál es este? Con independencia de que sean virtuales o sean presenciales, las clases de maestría virtuales y presenciales se graban. Esto con la finalidad de que ustedes tengan su biblioteca virtual de todas sus clases de maestría para posteriores repasos, porque puede pasar que a veces por estar anotando no ponemos atención a algo, para que ustedes estén enfocados en aprender, enfocados en la clase. Todos los grupos de maestría de INDECA, ojo, es importante que lo sepan, tanto las de Derecho Procesal Penal en los grupos que son presenciales como los grupos virtuales y en este caso que están preguntando de la maestría en Derecho de Daños, también van a tener acceso a todas las clases grabadas durante todo el tiempo que dura la maestría. Evidentemente, para que ustedes puedan repasar, para que puedan estudiar, para que puedan ustedes tener ese material de consulta ahí para efectos de evaluación, porque al ser un posgrado, al ser una maestría, evidentemente aquí sí hay evaluaciones, aquí sí son calificados por los docentes. Entonces, no se preocupen, Paul Cano, que está preguntando en ese tema, ustedes van a contar con las grabaciones de sus clases para posteriores repasos. Sí, Cris, y mira, no sabes, a mí me da mucha emoción porque no sabes cuánto tiempo yo durante el tiempo que me quería especializar en la materia, busqué una maestría en México que me diera esa posibilidad, esa oportunidad de conocer ampliamente lo que yo sabía, a lo que me quería dedicar, pero busqué en las universidades de más prestigio, en las de menos, no encontré nunca una maestría en México. Sí encontré algo así como responsabilidad civil, que sí lo cursé, desde luego. Encontré mala praxis, responsabilidad de los médicos como a nivel de curso, diplomado, que duraba aproximadamente 4 o 6 meses el mayor, pero nunca uno dedicado a esta especialización. Yo tuve que salir al extranjero para poder encontrar esos cursos porque allá sí son muy comunes. Y me siento muy orgullosa que me hayas pedido la colaboración para la elaboración de este proyecto tan importante porque de verdad, yo lo busqué años y hoy en día lo estamos logrando, amiga.
y se lo estamos ofertando a este foro jurídico tan bonito que tienes y que de verdad yo sé y apuesto mucho que se van a llevar muy buen conocimiento y sobre todo mucha satisfacción de esta maestría que no, yo la busqué, nunca la encontré. Entonces, va a ser muy bueno para todos, nos vamos a divertir bastante. y aprender más, ¿no? El maestro Darío Brambila quiere activar su micro, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. yo tengo un par de preguntas nada más. Bueno, primero, cierto, me pasó lo mismo durante años, por lo menos los últimos 5 años, que estuve buscando especializar en el derecho de daños desde mi primer contacto con este, que fue estuve viviendo un rato en los Estados Unidos, y la verdad es que es interesantísimo la forma en que manejan ellos el derecho de daños, ¿no? Entonces, vi que en México no lo hay. Casi estoy seguro que estudió su maestría o en la Universidad de Mendoza, Argentina, o en Girona, España, que es donde hay, ¿no? Y me iba a pasar lo mismo, yo iba a salir al extranjero ya a estudiarla, yo consideraba este año, porque si no mal recuerdo, la maestría en la Universidad de Mendoza abre cada 2 años. Entonces, yo dije, bueno, pues tengo que esperar ¿no? Pero vi de la de Indecaje y dije, bueno, me llamó mucho la atención porque en efecto como nivel, como grado de maestría, pues es la única. Ahora, me saltan unas dudas, precisamente porque es relativamente nuevo en este derecho que no termina de entrar en México, tiene una fuerte carga de derecho comparado. Y es en donde yo creo que podríamos tener algún tropiezo, porque sí es cierto, vamos a tener que picar piedra, pues muy a la edad de piedra, porque los jueces comúnmente, los jueces de primera instancia, son muy reacios al razonamiento del derecho comparado. Y entonces eso prácticamente me ha tocado desde explicarles casi casi qué es la responsabilidad civil, por más increíble que pudiera parecer. Entonces, si acaso los tribunales colegiados ya un poco más, y bueno, todos quisiéramos que nuestros casos los juzgaran los ministros, ¿no? De la Suprema Corte, que ya mastican más esto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto este conocimiento que se ve vasto, que se ve muy interesante, está arreglado o traído a la realidad del derecho en México, como para no empezar a picar piedra desde el muy principio, sino cómo podemos ya adentrar un poco más, o ya va a venir ese pequeño avance que nos ayude a romper la piedra más fácil? Ese sería el primer cuestionamiento. Y el segundo es más bien a una cuestión de dinámica o de mecánica en la forma. La última maestría que tomé, tuvimos la oportunidad de esa maestría de Derecho Constitucional, tomarla en el grupo, éramos cerca de 90 y algo. Entonces, el primer semestre fue tremendamente caótico porque un grupo tan grande no permite que la comunicación fluya, pues no tan tropezadamente, con tantas interrupciones, y lo peor es cuando todos sacamos nuestros casos individuales. Y entonces me gustaría saber cómo va a ser la mecánica, la dinámica, la división de grupos, o si vamos a hacer un grupotote. Entonces creo que esto va a estar un poquito tropezado. ¿Cómo sería, cómo se manejaría lo segundo, y qué tanto tiene de lo que preguntaba lo primero? Gracias, David. Muy interesante, me encanta tu pregunta. Darío. Darío, sí, cierto, perdón, Darío. Eh, Me encantan tus preguntas porque van muy de fondo. Mira, la picada de piedra ni te preocupe tanto, porque ya tenemos bastante avance y te voy a decir por qué. Yo he crecido profesionalmente de la mano de la víctima y del daño desde hace más de 20 años. Entonces, yo he visto este avance y en materia de derecho de daños ya no estamos tan verdes. Si yo te puedo compartir, no sé, unas 2 sentencias en donde el Tribunal Federal ha hecho derecho comparado para determinar una situación. Pongamos un ejemplo, la legitimación de las personas para reclamar el daño. Antes, estoy hablando de 2011, por ejemplo, nos pedían que hiciéramos juicio sucesorio para la legitimación del daño en caso de fallecimiento de una persona, ¿no? O juicio de interdicción para personas que declaran incapacitadas. Hoy en día, eh,
la Corte dice, no, bueno, no es necesario. ¿Quién más que las personas que están más allegadas, que viven con la persona o vivieron con la persona fallecida, están legitimados sin que haya un juicio de sucesión, toda vez que ni siquiera la indemnización es parte del haber hereditario? Y esa resolución la tomaron de derecho comparado. Cuando yo leí la ejecutoria, ese fue de una ejecutoria de nosotros, de un caso que llevamos nosotros, hacen derecho comparado con respecto a ver, Argentina no pide, España no pide, Francia así, ¿no? Y hacen un análisis muy interesante respecto a la legitimación y entonces se crea el criterio, contiende en una contradicción de tesis con otra tesis que decía lo contrario, que sí debías hacer juicio sucesorio, y al final prevalece que los parientes que viven, conviven, están con la persona fallecida, son los legitimados. Entonces, ahí puedes decir, bueno, yo llevé un juicio de una persona que falleció, era una chica que creció con la madrastra, digámoslo así, y en un accidente ella fallece y la madrastra reclama daño moral, y entonces ahí estaba la excepción del demandado, ¿no? Pues es que no era su mamá, o sea, no tiene legitimación, ni siquiera tiene un vínculo de sangre. Ah, pero pues la madrastra la cuidó desde que tenía 4 años. Entonces, ese vínculo que se crea por la cuestión de tiempo y que no es sanguíneo, le dio legitimación a mi cliente para poder reclamar. Entonces, la picada de piedra, ni te preocupes, porque vamos muy, muy, muy adelantados en ese tema. Creo que estamos un poco polarizados en cuanto a criterios de los colegiados con respecto al quantum indemnizatorio. Y bueno, como esa discreción de los juzgadores, bueno, yo he tenido como que a bien estar estableciendo un parámetro para presentarle al juez un método de antes, durante y después del hecho victimizante para que esos quantums no sean tan polarizados respecto a un mismo caso o un mismo daño. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a la cuestión de que estén reacios a aplicar criterios que a lo mejor son de otros países o de derecho comparado, ya no tanto. Y otra cosa que te puedo decir es que tal vez en primera instancia un poco, sí, pero si yo siempre les he dicho a mis alumnos y a mis abogados a quien les despacho, estos asuntos se ganan en los federales porque primera instancia muchas veces no encuentras o sí te dan la razón, pero te mandan la cuantificación, ejecución de sentencia o cuantifican muy bajo o no toman en cuenta una cosa u otra, pero el verdadero estudio es en los colegiados, en los federales, cuando ya llega la causa allá. Y bueno, para eso tienes que ser un buen amparista, ¿verdad? Entonces va como que de la mano, pero aquí les vamos a dar las herramientas para que lo puedan hacer y se pueda lograr esto. Ahora bien, con respecto a lo de los grupos que nos estás diciendo, bueno, desde luego también nosotros somos de la idea de que un grupo muy grande en un foro virtual sería caótico. Nosotros vamos a cuidar eso. Cris, que es la directora, va a cuidar mucho eso. Creo que sus grupos siempre han sido adecuados para los efectos de la materia. Y en este tema no va a ser la excepción. Creo yo que se va a cuidar mucho ese aspecto para que todos puedan tener esa posibilidad, tengan una buena participación, los ponentes, la forma en como yo diseñé el programa de estudio fue holgado para que el ponente no se vaya como caballo y que diga, ay, es que si ya no me pregunten porque si no, no voy a terminar de exponer todos los temas que se van a ver, fueron creados con la idea de que el temario se pueda abordar en las horas que está presupuestadas con las intervenciones, posibles intervenciones de los alumnos, para que ustedes no se queden con ninguna duda y no salga el dicho de que muchos maestros dicen,
Bueno, esto se los doy en documento porque si no, no lo vamos a poder agotar en tanto tiempo y ustedes estudienlo por su cuenta. La idea es que se dé todo con los ponentes y que las dinámicas en el grupo, bueno, sean de esa manera, ¿no? Dinámicas que tenga la forma de que ustedes puedan participar y que no sean grupos así tan grandes como ustedes, como me dices que pasó con el de constitucional, ¿verdad, Cris? Así es. Aquí se pretende no rebasar grupos, o sea, el número máximo que tendríamos de forma virtual serían 45, 50 alumnos máximo. Y eso porque realmente hemos hecho un estudio y ustedes lo saben, no todos los alumnos participan de viva voz, ¿no? Entonces, además, el horario de esta maestría precisamente para agotar los temas, para tener el tiempo suficiente para que ustedes puedan interactuar con los ponentes precisamente es de las 9 a las 14 horas. Entonces, creo que es un tiempo suficiente para ir cada sábado trabajando en esta gran maestría de Derecho de Daños. No sé si con eso se aclaran tus dudas, mi querido Darío. Sí, claro, y solo celebrar que en efecto se trate mucho o veo que tiene bastante sustancia en cuanto al tema de razonamiento probatorio, porque de no ser por las gracias que nos aventó Saldívar en muchas cosas, las presunciones, pues estaríamos bien tropezadísimos en el derecho de daños, ¿no? Pero las presunciones en el daño moral con la salud, por cuestiones de salud, por cuestiones de vida, por cuestiones de parentesco, pues eso ya nos salva bastante, ¿no? Pero sí, muy agradecido que creo que tiene bastante sustancia en la cuestión del razonamiento probatorio que es medular, ¿no? En todo, pero especialmente en esto, porque hay muchas cosas que no se pueden probar tan sencillamente como pudiera pedirse una pericial en tráfico o química o de biología o lo que sea, ¿no? Entonces, porque incluso ni siquiera las periciales en psicología ayudan demasiado a lo que es ciertos rasgos de las cuestiones en derecho de daño, cuando el daño moral, por ejemplo. Pero gracias, Edith. Todo muy bien, gracias. Estoy bastante contento de empezar. No, al Gracias, Darío. contrario. Muchísimas gracias y bueno, y también dentro de los plus que tenemos es que ustedes al ser alumnos de maestría de INDECAP, por el simple hecho de ser alumnos de maestría, con ello ya ustedes obtienen el 40% de descuento en todas las demás actividades que tenemos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, congresos, en todo lo demás, por el simple hecho de ser estudiantes de la maestría, tienen ese gran beneficio. Entonces, recuerden que iniciamos el próximo sábado 11 de mayo este grupo 100% virtual con una duración de 2 años. Entonces, pues mi querida Sol, ya nos queda la última charla la próxima semana. Sí, y bueno, no dejemos pasar desapercibido que sí va a ser una maestría completamente virtual, pero dentro de las actividades que pretendemos echar a andar es que se conozcan, porque muchas veces en virtual se ven en la camarita, muchos no prenden su cámara, que también vamos a pedirles ese No, favor, esa pero ojo, atención. no se les pide que prendan la cámara cuando estamos hablando de talleres, conferencias, clases aisladas. Pero ojo, nosotros para cuestión de evidencia y porque es un posgrado y porque tenemos el registro, el REBOE de la SEP, nosotros como es maestría no escolarizada, lo que sí nos piden es las evidencias. Uno de los requisitos, ojo, en posgrado, en ninguna otra clase que ustedes se inscriban que no sea maestría, nunca les vamos a exigir que prendan la cámara, pero para efecto de evidencia ante la Secretaría de Educación Pública, en maestría sí es requisito tener la cámara prendida el mayor tiempo posible. Bueno, pero aparte de que se conozcan en el Zoom, vamos a organizar dinámicas Presenciales. presenciales para que se conozcan personalmente. Aquí el tema va a ser que los compañeros que estén de otra ciudad, que no vivan en la Ciudad de México, bueno, estarían invitados desde luego, pero si no pudieran no hay ningún problema. Pero la idea es que ustedes hagan un grupo en el cual se apoyen, se solidaricen, se conozcan, intercambien conocimientos. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Como cuando lo hacemos de manera presencial, pero precisamente por eso vamos a habilitar actividades que sí van a ser presenciales con ese fin, que la maestría no adolezca de nada,
que digan, bueno, yo fui compañero de la maestría de él y lo conocí personalmente, nos vimos y de ahí fuimos grandes amigos, ¿no? Y no como Y pasa relaciones normalmente. laborales, Mari, Sí, nosotras desde el sí. 2011, ve ahora todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este plus también lo va a tener esta maestría que vamos a organizar dinámicas en donde sí van a participar de manera presencial y que les va a gustar mucho porque se van a conocer y van a intercambiar conocimientos y sobre todo pueden hacer aquí amistades muy largas y duraderas. Así es, van a ser actividades que se les van a avisar con tiempo por los compañeros que estén en otros estados de la República para que puedan venir. No van a ser actividades consideradas como obligatorias, pero sí van a ser talleres exclusivos para los alumnos de la maestría. Evidentemente, los que puedan venir, los que puedan compartir y evidentemente eso les vamos a avisar por lo menos con 1 mes y medio, 2 meses de anticipación para que puedan organizar la agenda, ¿sale? Entonces, para los que están preguntando los costos, recuerden, ya tenemos solamente 10 becas especiales para inscribirse. Les he dejado ahí el link de WhatsApp para que puedan comunicarse. Arrancamos el próximo sábado 11 de mayo esta maestría en Derecho de Daños. Entonces, los esperamos en la última charla de Derecho de Daños previa al inicio de la maestría el próximo jueves 9 de mayo a las 6 de la tarde, donde van a estar escuchando a una de las que también va a ser ponente dentro de la maestría, la maestra María Carla Bergotini, quien es vocal en la Cámara de Apelaciones de la provincia de Misiones en Argentina. Lo que se homologa aquí, le preguntamos, ¿verdad, Mari? Allá en Salamanca, lo que vendría siendo para nosotros la categoría de magistrado, ¿sale? Entonces ella nos va a estar hablando de la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves, mi querida Sol. Ahí está toda la información para todos ustedes. Inscríbanse para que puedan formar parte de esta primera generación en México en Derecho de Daños. Gracias. Bonita tarde para todos. Hasta Gracias. luego. Bye. Gracias.